El tema de hoy, derivada de funciones exponenciales. Es la sección 3.8 de su libro de texto, Cálculo Denis Silva. Ejercicios sugeridos, página 171 del 1 al 30. El teorema que nos permite determinar la derivada de una función exponencial es el 3.8.1. Tenemos derivada de una función exponencial natural o la derivada de una función cuya base no es e, sino que es una base común. En la primera, la derivada de e a la u es e a la u, o sea, la misma función, por la derivada de u de x, que es u en este caso. U es la potencia. En palabras, tendríamos la derivada de la potencia por la función original. Si la base no es e, a la fórmula anterior, usted únicamente le va a agregar logaritmo natural de la base. Siempre va a copiar la función exponencial original y lo va a multiplicar por la derivada de la potencia. El enunciado dice, encuentre la derivada de la función dada. Y tenemos la ecuación del problema número 2, dice y igual e a la 2x más 3. Les recomiendo, en primer lugar, identificar cuál es su potencia. En nuestro ejercicio número 2, la potencia sería 2x más 3. Y aplicando el teorema que nos dice que la derivada de e a la u, u, es igual a e a la u por la derivada de la potencia, vamos a aplicar el mismo teorema, pero vamos a invertir los factores. Yo les recomiendo que primero comience por derivar la potencia. O sea, ¿cuál sería la derivada de 2x más 3? La derivada de 2x más 3 va a ser igual a 2. Y lo multiplica por la función original, que es e a la 2x más 3, y ahí tendría usted su respuesta de manera directa. Esa sería la derivada de esta ecuación. Repito, la derivada de la potencia por la función original. Pasamos al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 ya tenemos una combinación. En la función hay un cociente y en el numerador hay un producto. Y aparte de eso estamos trabajando con la función exponencial natural. Vamos a aplicar el teorema del cociente que me dice que debo comenzar por escribir el denominador. Y lo vamos a multiplicar por la derivada del numerador. Pero en el numerador observemos que hay un producto y que vamos a aplicar el teorema del producto que dice que copia el primer factor, que sería x, por la derivada del segundo factor. Bueno, si comenzamos por derivar la potencia, la derivada de esta potencia es 1. Por la función original nos va a quedar la función original que sería e a la x. El teorema del producto dice que continúe, que copia el segundo factor, que sería e a la x, por la derivada del primer factor. Mi primer factor es x. La derivada de x es 1, por lo tanto solo nos queda esta expresión. Continuando con el teorema del cociente, signo menos, dice que copia ahora el numerador, que sería x e a la x, por la derivada del denominador. Entonces vamos a derivar el denominador, comenzando por la derivada de x, que sería 1, más la derivada de e a la x. Recuerde que la potencia de e a la x es x. La derivada de x es 1. Multiplicada por la misma función, únicamente me va a quedar e a la x. Sin olvidar el denominador elevado al cuadrado. Ahora voy a efectuar el producto comenzando con este término acá, multiplicándolo por los términos que están dentro del paréntesis en color negro. X por x me va a quedar x al cuadrado e a la x. Luego, x por e a la x por e a la x me va a quedar positivo x e a la 2x. ¿Por qué queda e a la 2x? Porque al multiplicar e a la x por e a la x tiene la misma base. Copio la base y sumo los exponentes x más x, 2x. Ahora vamos a continuar multiplicando
pero vamos a utilizar en este caso este término que se convierte en factor al momento de multiplicar. E a la x por x, pues me va a quedar más x e a la x. Y luego e a la x por e a la x. Copio la base, sumo los exponentes y por eso me queda e a la 2x. Ahora voy a multiplicar este factor por los términos que están dentro del paréntesis color azul. X e a la x por 1, recordando que es negativo, me va a quedar menos x e a la x. Y el último sería menos x e a la 2x. Sin olvidar que el denominador lo debe de escribir elevado al cuadrado. Normalmente este denominador al cuadrado se deja hasta el final de su respuesta. ¿Qué podemos simplificar? Bueno, tengo acá menos x e a la x más x e a la x. Tengo menos acá x e a la 2x más x a la 2x. ¿Qué me está quedando? Me está quedando este término x al cuadrado e a la x más e a la 2x sobre el denominador elevado al cuadrado, y ahí estaría su respuesta de la derivada. Vamos a la ecuación que está en el problema 16. Dice y igual e a la 2x por e a la 3x por e a la 4x. Aquí nosotros pensaríamos que una de las alternativas es aplicar el teorema de la derivada del producto, lo cual es correcto, pero hay una forma más fácil de hacerlo al observar que tengo el producto de tres bases exactamente igual. Debo recordar que aprendí en álgebra que el producto de bases iguales que se hace con los exponentes se suma. En este caso, mi base es E y al sumar los exponentes 2x más 3x, 5x más 4, 9x. Al tener esta nueva escritura de mi ecuación original, es mucho más fácil derivarla. Voy a derivar, en primer lugar, la potencia, la derivada de 9x es 9, por la función e a la 9x. Y ahí tenemos ya la respuesta rápida del problema 16. Pero aquí fue clave recordar que si tengo producto de bases iguales, copio la base y sumo los exponentes. Podría ser que en algún ejercicio usted tenga división de bases iguales. Va a copiar la base y va a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. La función del problema 21 dice e a la menos x por tangente de e a la x. Es importante identificar desde el inicio si usted tiene un producto, si usted tiene un cociente. En este caso tengo un producto. Voy a aplicar la regla del producto que me dice que copie el primer factor, que sería e a la menos x, y que lo derive o lo multiplique por la derivada del segundo factor. ¿Recuerdan a qué es igual la derivada de tangente de u? Bueno, su respuesta es secante cuadrado de u por la derivada del argumento. Entonces la derivada de la tangente es secante cuadrada de e a la x por la derivada del argumento. No hay que olvidar esa parte, hay que derivar el argumento. Y la derivada de e a la x es e a la x. Siguiendo con el teorema del producto, copio ahora el segundo factor, que sería tangente de e a la x, por la derivada del primer factor. Aquí, la potencia de la función exponencial natural es negativo x. La derivada negativo x es negativo 1, que debe escribirse entre paréntesis, multiplicado por la función original que es e a la menos x. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, no se puede multiplicar esta parte del argumento con e a la x, pero sí podemos multiplicar lo siguiente. E a la menos x por e a la x. Si aplicamos la ley que les recordé anteriormente, producto
de bases iguales, copiaríamos la base y sumamos. Menos x más x sería 0, e a la 0 sería 1, y eso significa que solo nos va a quedar secante cuadrado de e a la x. En el siguiente término, más por menos quedaría menos, y este factor es conveniente escribirlo de primero. Entonces me quedaría e a la menos x tangente de e a la x. ¿Por qué es recomendable escribirlo de primero? Para que no exista duda que el argumento de la tangente solamente es e a la x. Aquí solamente para recordarle que la derivada de e a la u sigue siendo la derivada de la potencia por la función original. En el ejercicio número 30 el enunciado dice, encuentre el punto sobre la gráfica de y igual 5x más e a la 2x, donde la recta tangente es paralela a y igual a 6x. Lo primero que debemos es recordarle cómo obtener la pendiente cuando nos dan la ecuación de una recta. Bueno, para eso vamos a recordarle acá la forma general de la ecuación de una recta. Puede usted observar que dice y igual m, que es pendiente x. Quiere decir que el número que multiplica a la x va a representar la pendiente de esa ecuación. En nuestro ejercicio vamos a llamarle recta nada más y vamos a concluir lo siguiente, que la pendiente de la recta es igual a 6. O sea, lo hemos obtenido de esta ecuación. Bueno, debemos de recordar que el hecho que sean paralelas significa que la pendiente de esta recta es igual a la pendiente de la recta tangente. Pero ¿cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? Bueno, eso lo hacemos derivando la función. La derivada de 5x es 5. La derivada de e a la 2x es la derivada de la potencia, que es 2 por e a la 2x. Y, como le mencionaba, el enunciado dice que la recta tangente y la recta final que hemos tenido ahí son paralelas. Y eso significa que la pendiente de esta recta, que es igual a 6, también es igual a la recta tangente, que también es igual a la primera derivada. Por eso es que podemos igualar esta ecuación a 6. Y vamos a despejar para resolver esa ecuación exponencial. El 5 positivo pasaría a negativo. 6 menos 5 me va a quedar 1. Copio lo que está al lado izquierdo. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y me va a quedar que e a la 2x es igual a 1/2. ¿Qué procedimiento se aprendió en álgebra para resolver esa ecuación exponencial? Pues el que más se utiliza es colocar logaritmo natural a la izquierda, o sea, logaritmo natural de e a la 2x y logaritmo natural a la derecha, que en este caso es en medio. Recordar aquella propiedad del logaritmo que nos dice que la potencia del argumento pasa a multiplicar y por lo tanto nos queda 2x logaritmo natural de e. Y al lado derecho volvemos a copiar logaritmo natural de 1/2. Si usted coloca en su calculadora logaritmo natural de e, le va a dar igual a 1. Y luego, este 2 que está multiplicando lo pasa a dividir y le va a quedar la siguiente expresión. Logaritmo natural de 1/2 dividido entre 2. Al hacerlo en su calculadora, obtiene que el valor de x es negativo 0.3466. Pero debemos de recordar que nos pide el punto. Necesito el valor de y. ¿Cómo obtengo el valor de y? Bueno, el valor de y siempre se obtiene sustituyendo el valor de la x en la función original que tenemos representado acá. Y en la ecuación o función original 5 por x, negativo 0.3476 redondeado, más e elevado a la 2 por x. Al aplicar esta operación en su calculadora, usted obtiene que el valor de y es negativo 1.2330. Escrito en forma de punto, porque es lo que pregunta el enunciado, tendríamos que esta es nuestra respuesta.
negativo 0.3436, negativo 1.2330. Y ahí tendríamos la respuesta de acuerdo a lo que pide el enunciado. Continúo ahora con la sección 3.9, que es derivada de funciones logarítmicas. Los ejercicios sugeridos están en las páginas 177, 178, del 1 al 30 y del 43 al 58. Quiero hacerle mención que aquí ya están involucrados los ejercicios que voy a desarrollar el día de mañana. Este es el teorema 3.9.1 que nos permite obtener la derivada de un logaritmo natural o la derivada de un logaritmo común. La derivada de un logaritmo natural es 1 sobre u, donde u representa el argumento del logaritmo natural o la derivada del argumento. Si nuestra función logarítmica no es natural, sino que es un logaritmo común, lo único que le va a agregar a la fórmula anterior es que en el denominador usted va a poner logaritmo natural de la base. Y así usted podrá aplicar esta fórmula del teorema 3.91 para obtener la derivada de funciones logarítmicas. En estos ejercicios donde se involucra la función logarítmica, es importante recordar algunas propiedades del logaritmo. Por ejemplo, en el número 6, la ecuación dice y igual logaritmo natural de x al cuadrado más 1 elevado a la 20. O sea que tenemos que la potencia del argumento es 20. Antes de comenzar a derivar, recuerde usted esta propiedad. Logaritmo natural de n elevado a la c. ¿A qué es igual? Es igual a que esta potencia pasa como factor a multiplicar logaritmo natural de n. En nuestro problema lo reescribiríamos de la siguiente manera. Y igual 20 logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Va a ser mucho más fácil derivar esta expresión. Siempre que usted pueda aplicar una propiedad de logaritmo, hágalo antes de derivar. Observe que aquí todavía estoy poniendo y, no estoy poniendo y'. Hasta este momento voy a derivar, que vamos a copiar en primer lugar el coeficiente, lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento. El argumento es x cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y se divide entre el argumento, que es x al cuadrado más 1. Al efectuar el producto de 20 por 2, nos va a quedar la siguiente respuesta. 40x sobre x cuadrado más 1. Y ahí tendríamos nosotros la derivada de esa ecuación del problema número 6. Recordando que antes de derivar apliqué esta propiedad del logaritmo que me dice que la potencia pasa a multiplicar. En el problema número 11, observe, dice y igual logaritmo natural de x dividido por x más 1. Hay un cociente en el argumento. Nosotros aprendimos en álgebra que el logaritmo natural de un cociente, ¿en qué se transforma? En una resta. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, vamos a escribir primero el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador, que como tiene dos términos, hay que escribirlo entre paréntesis. Una vez que lo tenemos escrito de esta manera, pues comenzamos a derivar. ¿Cuál va a ser la derivada del logaritmo natural de x? Va a ser la derivada del argumento, que se escribe en el numerador, dividido por el argumento, que en este caso es x. Vamos al segundo término. La derivada del argumento, que es x más 1, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, aquí volvemos a obtener 1 como respuesta y el argumento es x más 1. Esta ya es la derivada, pero vamos a hacer esta resta, copiando en primer lugar los denominadores en forma de factor, por eso colocamos x por x más 1. Y luego lo que usted tiene que hacer es multiplicar cruzado. 1 por x más 1, se va a quedar x más 1. Menos el otro cruce, 1 por x, le va a quedar x. Observemos aquí que podemos cancelar x con x
Y nos va a quedar la siguiente respuesta. En el numerador, el número 1, y en el denominador x por x más 1. Y ahí tendríamos ya una respuesta simplificada de la derivada del problema número 11, que comenzó el proceso aplicando esta propiedad del logaritmo. Si hay un cociente, se transforma en una resta del logaritmo. Al aplicar esta propiedad, las expresiones se hacen más fácil de derivar. Por eso se aplica la propiedad antes de derivar. En el problema 22 dice, la función g en función de t es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 5t más 1 por t al cubo más 4 elevado a la 6. Lo primero que le recomiendo es reescribir esa raíz cuadrada colocando el exponente en medio. Entonces va a quedar acá logaritmo natural. Vamos a copiar 5t más 1 elevado a la 1 medio, multiplicado por el otro factor, que es t al cubo más 4 elevado a la 6. Lo he escrito en diferentes colores para que usted identifique que en el argumento del logaritmo hay un producto. Bueno, vamos a recordarle lo de álgebra. El logaritmo natural del producto de un argumento se convierte en una suma. Logaritmo natural de m más logaritmo natural de n. Entonces vamos a tener acá logaritmo natural del primer factor más logaritmo natural del siguiente factor. Y nos va quedando de la siguiente manera. Logaritmo natural de 5t más 1 elevado a la 1 medio más logaritmo natural de t elevado a la 3 más 4 elevado a la 6. Aquí debemos de recordar la primera propiedad que tenemos del logaritmo, que esa potencia pasa a multiplicar. Quiere decir que nos va a quedar representado de esta manera. 1 medio logaritmo natural de 5t más 1. El objetivo es llevarlo a que la potencia del argumento sea 1. Más, vamos a tener acá 6 logaritmo natural de t al cubo más 4. Observen que en ambos términos ya la potencia del argumento es 1. Entonces es mucho más fácil de derivar. Vamos a derivar este primer término copiando el coeficiente en primer lugar, que es 1 medio. Se puede colocar acá 1 medio de esta manera y multiplicarlo por la derivada del argumento. La derivada de 5t es 5 y la derivada de 1 es 0, por lo tanto solo va a ir acá el número 5 sobre el argumento. El argumento es 5t más 1. Vamos al siguiente. Inicio comenzando por copiar el coeficiente multiplicado por la derivada del argumento, que va a ser 3t al cuadrado. 3t al cuadrado. Sobre el argumento, que es t al cubo más 4. Bueno, en este caso usted va a multiplicar acá 1 por 5. Puede multiplicar acá 1 por 5. Y le va a quedar 5. Vamos a quitarlo en este instante para colocar 5. En el otro numerador, 6 por 3, vamos a tener 18t al cuadrado. 18t al cuadrado. Como tengo que sumar estas dos fracciones, y al observar acá que los factores del denominador son diferentes, también usted puede multiplicar 2 por 5, 10, 2 por 1, 2. Entonces expresarlo de esta manera. Y va a tener acá 2 por 5, 10t, y 2 por 1, 2. Bueno, ya tenemos entonces nuestros denominadores, son diferentes. Vamos a copiarlos acá en el denominador para proceder a hacer la suma. 10t más 2, t al cubo más 4. Y ahora usted multiplica cruzado y va a tener 5 por t al cubo. Le va a quedar 5t a la 3.
Y 5 por 4 le va a quedar 20. Signo más, 18 t al cuadrado por 10 le va a quedar 180 t a la 3. Y 18 por 2 le va a quedar 36 t al cuadrado. Bueno, la respuesta que vamos a obtener en este caso, vamos a tener acá 18 más 5. Vamos a tener, perdón, aquí es 180, ¿verdad? 180. Falta escribir el 0. 18 por 10, 180, t a la 3. Ahora sí, 180 más 5 nos queda 185 t a la 3, 36 t al cuadrado más 20. Y el denominador, si usted quiere, lo puede dejar aquí factorizado o lo puede dejar 10t más 2 por t al cubo más 4. Esa es decisión suya y en este caso esa sería su respuesta de la derivada del problema 22.